queridos seminaristas, queridos sacerdotes que acompañan en esta concelebración, que es la primera celebración en el 24 de enero, recordando el 24 de marzo también, en el cual fue asesinado Monseñor Óscar Romero. Inicia hoy esta peregrinación a los lugares donde Monseñor Romero desarrolló su ministerio, con todos los medios de comunicación de nuestra diócesis, para poder también recorrer espiritualmente esa vida de nuestro mártir que nos enseña tanto a nosotros. Desde el primer lugar, esta casa que lo acogió desde pequeño, desde seminarista joven, que luego también lo recibió como sacerdote. Hoy hemos recibido el permiso de parte del arzobispo de poder celebrar hoy la Eucaristía con las mismas lecturas y las oraciones de la beatificación. Iniciando esta peregrinación, también hemos recibido esta tarde de parte de Monseñor Rafael Urrutia y algunos miembros de la oficina de canonización, la reliquia de esta casulla que tenemos aquí al lado del cuadro de Monseñor Óscar Romero, que fue una casulla usada por el beato Monseñor Romero. Agradecemos este don, este regalo que también esta tarde ha hecho Monseñor Rafael Urrutia al seminario, que se vuelve también un estímulo para pedirle a Monseñor que nos ayude a poder también ser buenos pastores como él lo fue. La beatificación de Monseñor Romero, obispo y mártir, ha sido una fiesta de gozo y de fraternidad para todos. Es un don del Espíritu Santo para la Iglesia y especialmente para nosotros como nación salvadoreña. Como nos decía el Papa Francisco en la carta que enviara a nuestro arzobispo con motivo de la beatificación, el Papa nos recordaba que la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero Galdames, que fue pastor de esta querida arquidiócesis, es motivo de gran alegría para los salvadoreños y para cuantos gozamos con el ejemplo de los mejores hijos de la Iglesia. Monseñor Romero, que construyó la paz con la fuerza del amor, dio testimonio de la fe con su vida, entregada hasta el extremo. Nos decía el Papa también que el Señor nunca abandona a su pueblo en las dificultades y se muestra siempre solícito con sus necesidades. Él ve la opresión, oye los gritos de dolor de sus hijos y acude en su ayuda para librarlos de la opresión y llevarlos a una nueva tierra, fértil y espaciosa, que mana leche y miel. Igual que un día eligió a Moisés para que en su nombre guiara a su pueblo, sigue suscitando también pastores según su corazón, que apacienten con ciencia y prudencia su rebaño. Hoy desde esta capilla del seminario, estas palabras resuenan fuertemente para nosotros aquí, que este lugar que está impregnado de la presencia de Monseñor Romero desde el año 1937, cuando joven seminarista Óscar Romero ingresó a esta casa de formación para iniciar sus estudios hacia el sacerdocio, aunque fue solo un corto tiempo, pues el mismo año fue enviado a estudiar a Roma, donde continuó su formación en el Seminario Pío Latinoamericano. Luego, su regreso a esta casa se dio en 1967, cuando Monseñor Romero, ya sacerdote, fue trasladado de San Miguel a San Salvador para ocupar el cargo de secretario de la Conferencia Episcopal. En ese periodo se cruzaron las vidas de Monseñor Óscar Romero y del Padre Rutilio Grande, que en ese momento era formador de este seminario. Monseñor Romero se quedó a vivir en el seminario y aquí comenzó su amistad con el Padre Rutilio, una amistad tan fuerte que lo llevó a reconocerlo no solo como un amigo, sino como un hermano.
Podríamos decir que aquí en el seminario es donde comienza toda la historia que Dios va entretejiendo y que culminará con el ofrecimiento de la propia vida de parte de estos dos sacerdotes del Señor. El padre Rutilio le ayudó a Monseñor Romero a aceptar los cambios y opciones que la Iglesia había plasmado en el documento de Medellín. Esto se dio incluso con la muerte trágica y violenta que sufrió el padre Rutilio. En nuestro ambiente, podríamos decir en nuestra sociedad, todavía la figura de Monseñor Romero no es aceptada totalmente por algunos, quizá por las diferentes circunstancias en las que ha evolucionado la causa y también por el mal uso que en algunos ambientes se ha hecho de su figura. Por eso hay que conocerle y recobrar, sobre todo en el ámbito de la Iglesia, su verdadera figura, que es la de un pastor fiel, celoso y amante de su grey, como lo definió el Papa San Juan Pablo II en su primera visita a El Salvador. El cardenal Angelo Amato, en su homilía de la beatificación, nos decía: las lecturas bíblicas de hoy dan el significado del martirio de Monseñor Romero. La palabra de Dios nos recuerda, de hecho, que después de la trágica muerte, las almas de los justos están en las manos de Dios y ningún tormento les tocará. Ahora ellos están en la paz y en el día del juicio resplandecerán como luces en la estepa, gobernarán las naciones y tendrán poderes sobre los pueblos. El mártir Romero es, por tanto, luz de las naciones y sal de la tierra. Si sus perseguidores han desaparecido en la sombra del olvido y de la muerte, la memoria de Romero, en cambio, continúa estando viva y dando consuelo a todos los pobres y los marginados de la tierra. Monseñor Amato también nos preguntaba, sobre todo para conocerle a profundidad a Monseñor, ¿quién era Romero? ¿Cómo se preparó para su martirio? Y él nos decía, digamos ante todo que Monseñor Romero era un sacerdote bueno, un obispo sabio, pero sobre todo era un hombre virtuoso. Amaba a Jesús, lo adoraba en la Eucaristía, veneraba a la Santísima Virgen María, amaba a la Iglesia, amaba al Papa y amaba a su pueblo. El martirio no fue una improvisación, sino que tuvo una larga preparación. Y especialmente aquí tocaría mucho a los seminaristas. Romero, de hecho, era como Abraham, un hombre de fe profunda y de esperanza inquebrantable. Joven seminarista en Roma, poco antes de la ordenación sacerdotal, escribía en sus apuntes espirituales: este año haré mi gran entrega a Dios. Y le pedía al Señor: Dios mío, ayúdame, prepárame. Tú eres todo y yo soy nada, y sin embargo tu amor quiere que yo sea mucho. Ánimo, decía Monseñor, con tu todo y con mi nada haremos mucho. Estas palabras últimas de Monseñor Romero, seminarista, resuenan también con fuerza, dirigidas hoy especialmente a nuestros seminaristas aquí presentes en esta Eucaristía, para que se formen con responsabilidad para ser pastores de esta iglesia que tanto les necesita. Algunos recuerdos de Monseñor Romero: en algún momento, en una ocasión, aún como seminarista, Monseñor Romero escribe cuáles son los 3 amores de su vida. Y él decía que eran las 3 E que caracterizaban su espiritualidad, las 3 E de su vida. Uno era la Eucaristía, su amor inmenso por Jesús sacramentado y la Santa Misa, que lo manifestará hasta el último suspiro de su vida. Luego el segundo amor, decía, la Escritura, la Sagrada Escritura, que siempre fue lámpara para su vida y con la que iluminó los momentos oscuros de la historia que le tocó vivir. Y la E del Espíritu Santo,
que siempre sintió impulsándolo en su vida y en su ministerio. Decía Monseñor Romero, estas 3 estaban envueltas en la devoción de la Santísima Virgen María, a quien siempre amó y propagó su devoción por todos los lugares donde pasó. Esta es una invitación a todos, y especialmente a los seminaristas, para que a su vez profundicen en su espiritualidad los grandes amores que ocuparon el corazón del seminarista Romero, preparándose a ser pastor, a ser cada uno de ustedes pastores según el corazón de Dios. En una ocasión también Monseñor Romero invitó a sus seminaristas a tener una actitud crítica ante la realidad, pero les decía: sean críticos, pero no criticones, porque la crítica constructiva y objetiva edifica, mientras que el ser criticón solo destruye. En fin de cuentas, los invitaba a buscar siempre la verdad, y esto toca de una forma directa también a los medios de comunicación en este día en que celebramos el Día de los Comunicadores. El gran celo de Monseñor Romero por la verdad y su invitación a cada uno de nosotros para que todos seamos micrófonos de Dios en nuestros ambientes. La vida de Monseñor Romero es una invitación a cada uno de nosotros, y especialmente a ustedes, queridos seminaristas, a formarse con seriedad y generosidad, y poder amar con un corazón sincero al Señor y a su Iglesia, manifestada en este pueblo que el Señor un día les confiará en sus manos, y a saber que Él siempre va con nosotros. Y por lo tanto no debemos temer a nada, pues como Monseñor Romero lo manifestaba, debemos tener la seguridad que donde ponemos nuestros pies, ya antes los ha puesto Cristo y ha dejado una gran huella de amor para con nosotros. Él nos recuerda que este pueblo y que con esta iglesia no cuesta ser buen pastor, pues la misma gente es la que nos va enseñando a seguir con más fidelidad al Señor en nuestro camino. En una homilía del 11 de noviembre de 1979, ante la amenaza contra su vida, él pronunció estas palabras que nos deben animar a todos también. No sabemos cómo el Señor nos va a pedir nuestra vida, pero estas palabras nos invitan también a tener la disponibilidad, la disposición para dar la vida por Cristo y por su pueblo. Dice Monseñor Romero en esa ocasión: se ha hecho bastante eco a una noticia de amenazas de muerte a mi persona. Quiero asegurarles a ustedes, y les pido sus oraciones para ser fiel a esta promesa, que no abandonaré a mi pueblo, sino que correré con él todos los riesgos que mi ministerio exige. La voz del Papa nos exhorta también a nosotros a escuchar esta voz de Monseñor Romero también en nuestro tiempo, también en nuestra vocación, también en nuestro ministerio. Dice el Papa: la voz del nuevo beato sigue resonando hoy para recordarnos que la Iglesia, con vocación de hermanos en torno a su Señor, es familia de Dios, en la que no puede haber ninguna división, como lo hemos escuchado en el Evangelio de hoy. La fe en Jesucristo, cuando se entiende bien y se asume hasta las últimas consecuencias, genera comunidades artífices de paz y de solidaridad. A esto es a lo que estamos llamados hoy en la Iglesia del Salvador, nos dice el Papa, no solo en El Salvador, sino en América Latina y en todo el mundo, a ser una iglesia rica en misericordia, a convertirse en levadura de reconciliación para la sociedad. Y aquí cada uno de nosotros tenemos también esta misión de ser misericordiosos y de ser levadura en medio de una sociedad llena de oscuridad, llena de pecado y tantas veces también perseguidora de la fe y de Cristo. Monseñor Romero nos invita a la cordura y a la reflexión, al respeto a la vida y a la concordia. Es necesario renunciar a la violencia de la espada y a la del odio, nos dice el Papa.
y vivir la violencia del amor, la que dejó a Cristo clavado en la cruz, la que se hace cada uno para vencer sus egoísmos y para que no haya desigualdades tan crueles entre nosotros. Él supo ver y experimentó en su propia carne el egoísmo que se esconde en quienes no quieren ceder de lo suyo para que alcancen a los demás. Y con corazón de padre se preocupó de las mayorías pobres, pidiendo a los poderosos que convirtiesen las armas en hoces para el trabajo. Quienes tengan a Monseñor Romero como amigo en la fe, quienes lo invoquen como protector e intercesor, quienes admiren su figura, encuentren en él fuerza y ánimo para construir el reino de Dios, para comprometerse por un orden social más equitativo y digno para todos. Es un momento favorable también hoy para una verdadera y propia reconciliación nacional ante los desafíos que hoy se afrontan. El Papa nos dice con esperanza que Él participa de sus esperanzas, de nuestras esperanzas, y se une a nuestras oraciones para que florezca la semilla del martirio y se afiancen por los verdaderos senderos a los hijos e hijas de esta nación del Salvador, que se precia justamente de llevar el nombre del divino Salvador del mundo. En la homilía de beatificación también se nos recordaba que en 1983 San Juan Pablo II, ante la tumba de Monseñor Romero, gritó: Romero es nuestro. Y esto es verdad, decía Monseñor Ángelo Amato. Romero pertenece a la Iglesia, pero enriquece también a la humanidad. Por él soñada con un corazón bueno, con pensamientos de respeto, de concordia, con acciones de acogida y de ayuda recíproca. Romero es nuestro, pero es también de todos, porque para todos Él es el profeta de amor de Dios y del amor al prójimo y el custodio de la recta conciencia de cada persona. Hoy pedimos en esta misa que Monseñor Romero interceda por nuestra Iglesia y por nuestra patria para alcanzar la paz y la reconciliación que tanto anhelamos. Que así sea.